Bien, soy Juan José Ríos. Hasta aquí las noticias esta noche a las 8:45, pero comienza el espacio para las entrevistas. Hoy aquí estará el Procurador de los Derechos Humanos, Jordán Rodas, y además se va a analizar las medidas que han tomado tanto Guatemala como los países vecinos en relación al COVID-19. Así que, compañeros, buenas noches, adelante. Gracias, muy buenas noches, bienvenidos a las 8:45. Acá estamos. Bienvenidos a las 8:45 en vivo y en directo ya en esta segunda fase de entrevistas y análisis. Esta noche nos acompañará el Procurador de los Derechos Humanos, Jordán Rodas. Vamos a hablar con el Procurador de toda la situación de derechos humanos en el contexto de esta pandemia, y también vamos a hablar acerca de cómo Guatemala está enfrentando esta crisis, las medidas que se han implementado para hacerle frente a la pandemia, pero en sus efectos económicos. Antes saludamos como todos los martes a Marinés Rivera. ¿Cómo estás? Bien, Mario, un gusto estar aquí contigo a las 8:45, ya pues 5 de mayo, ¿no? Está pasando rapidísimo el tiempo, uno ya no Tercer mes. Tercer mes, bueno, ya estamos a nada de cumplir 2 meses desde que se anunció el primer caso y el tiempo no se siente en esta cuarentena y en todo lo que estamos viendo, ¿verdad? Y sobre todo, digamos, nos adentramos cada vez más al término de la primera parte de este 2020, y la segunda mitad de este 2020 pues será precisamente de enfrentar realmente ya la pospandemia, ¿no? Cuando ya salgamos de todo el confinamiento, reabrir poco a poco la economía. O sea, realmente los efectos de estos primeros meses los veremos en la segunda mitad del año. Así es, yo creo que obviamente ya estamos viendo pues todo el tema de desempleo, las medidas económicas que podemos empezar también a tomar, pero como tú dices, es importantísimo poner sobre la mesa qué temas, qué podemos hacer para esa reapertura eventual de la economía. Por supuesto, y vamos a hablar precisamente de este tema, los efectos en la economía no solo de Guatemala, a nivel regional. Esto a propósito de que hoy el Centro de Investigaciones Económicas Nacionales, CIEN, realizó un tercer ejercicio de videoconferencias que han venido realizando para analizar precisamente los impactos en Guatemala y la región en torno a la economía. Hoy el CIEN realizó este ejercicio, una conferencia virtual con expertos para analizar la situación de Guatemala en temas económicos antes de la pandemia, durante la pandemia, las decisiones que se han tomado y los escenarios que ya se comienzan a pues plantear sobre la mesa de los efectos que tendrá para la economía de la región y del país esta situación. Nos enlazamos con investigadores precisamente del CIEN, David Casasola y Jorge Labarrera, para hablar acerca de esta situación, los efectos en Guatemala, pero para analizar sobre todo las medidas que se han tomado en torno a hacerle frente a ello. Muy buenas noches, bienvenidos. Muy buenas noches, muchas gracias. Pues licenciado Casasola, arranquemos hablando un poco acerca del impacto que ya empieza a tener pues el tema del COVID-19 en el crecimiento económico y obviamente también todo lo que nos preocupa a todos, que es el tema del empleo, ¿no? ¿Cómo ha afectado toda esta pandemia al empleo? Bueno, gracias por el espacio. Sin duda alguna, lo que al momento tenemos a la vista son las proyecciones. Hay que recordar que como país no tenemos un sistema tan rápido que nos permita retroalimentar con cierta rapidez lo que está sucediendo en la economía. La mayoría de reportes que podemos tener quizás son testimoniales, vivenciales de la actividad económica en diferentes lugares, aunque una referencia pudiera ser, por ejemplo, un dato que se va a conocer acerca de cuántas empresas han aplicado a este beneficio de suspensión temporal de contratos, donde los contratos suspendidos pues se va a otorgar 75 diarios a cada trabajador. Se tiene el dato de 752 empresas que han aplicado, que es el equivalente a 21,000 trabajadores que están necesitando ese tipo de apoyo. Cuando este tipo de resultados se dan a conocer, uno inclusive puede ver en redes sociales que hay bastantes personas que están en la misma situación, y es como un pequeño paso como para dimensionar, pero a nivel de pronósticos es muy importante tener claridad en los supuestos y de pronto
hay varios organismos internacionales que el consenso al que han llegado es que tanto Guatemala como el mundo va a enfrentar una recesión en el 2020. Una recesión donde se espera un decrecimiento económico que va desde -0.5, que es el escenario medio que de pronto ha presentado el Banco de Guatemala el 30 de abril, hasta un -2.25, que es un escenario que ha presentado el Banco de Integración Centroamericana el 24 de abril. Esos son como algunas de las referencias que podemos tener. Y del lado del empleo, el Banco Interamericano de Desarrollo ha establecido una estimación que de ser una situación muy severa, se esperaría perder entre 98,000 y 274,000 plazas de trabajo. Recordando que en Guatemala la cantidad de empleo formal es de 1.3 millones de personas registradas en el ICS. Entonces, eso de alguna manera nos empieza a ayudar a dimensionar hacia dónde nos encaminamos, pero de nuevo, son pronósticos que conforme avanza el tiempo se siguen actualizando, porque tanto el impacto que está teniendo este virus con nuestro principal socio, que es Estados Unidos, es algo que sigue evolucionando, y el impacto que vamos midiendo, que constatamos en la economía, nos va a ir generando cada vez nuevos escenarios. Ahora bien, licenciado Jorge Labarreda, si retrocedemos en el tiempo, iniciábamos un año 2020, pues siempre que hay un año electoral, que fue el año 2019, la economía se queda como que en pausa, esperando a que arranque el nuevo gobierno, a que pues empiece a cuajar las nuevas autoridades en sus puestos. Digamos, veníamos de esa situación y nos agarra esto a finales de enero, ya febrero, y las primeras medidas ya de contención severas el 13 de marzo, ya con el primer caso anunciado. Si regresamos a esos últimos meses del 2019, principios del 2020, ¿cómo era la fotografía económica de Guatemala? ¿Qué expectativas habían? ¿Y cómo este evento viene realmente a trastocar todo lo que se había plasmado como previsión en cuanto a economía? Sí, bueno, teníamos totalmente unas perspectivas completamente distintas. Guatemala, pues se esperaba que tuviera un crecimiento positivo como el que habíamos traído en los últimos años. De todas maneras, era un crecimiento insuficiente para lo que necesitamos, pero en todo caso estábamos en el orden de 3,5 puntos de crecimiento por lo menos. Y digamos que nuestras cuentas fiscales pues tenían un déficit, pero era un déficit bastante manejable. Las expectativas, como repito, eran pues positivas para Guatemala. Nuestro principal socio comercial, Estados Unidos, lo estaba haciendo bien. Entonces, cuando llega, digamos, esta pandemia, si recordamos, en realidad se anuncia el primer caso en diciembre justamente del año pasado en China. Entonces, se ve, digamos, que viene, digamos, una probabilidad de tener lo que finalmente se concretó en la pandemia. Y aquí es importante mencionar que Guatemala en realidad empezó a tomar medidas desde enero. En enero empezó con el digamos, seguimiento epidemiológico. Si recuerdan, en el Aeropuerto Internacional La Aurora, pues ya se estaba haciendo un seguimiento a las personas que entraban al país. Entonces, digamos que lo que vimos en el caso de Guatemala fue el utilizar la decisión de seguir un enfoque tendiente hacia la supresión, es decir, a un confinamiento estricto, básicamente como resultado de la incertidumbre que había en ese momento sobre el virus. O sea, no se sabía mucho cuando empieza esto, y habían proyecciones de que en Guatemala podía ser verdaderamente catastrófico si no se tomaban medidas para limitar su propagación. Entonces, a raíz de esto, se toman estas medidas que menciona, que terminan ya en lo que se conoce como el confinamiento generalizado. Y esta es a diferencia de otras ocasiones, el impacto en la economía es una decisión consciente de que al hacer eso se afecta a la economía. Se le llama poner en un coma inducido a la economía. Esto básicamente con el fin, como menciono, de impedir
que el sistema de salud sea totalmente sobrecargado y que veamos, como se vio en algunas ciudades en Europa, en Estados Unidos y en Ecuador, donde prácticamente fue verdaderamente lamentable los sucesos con personas falleciendo por no tener posibilidades de ser adecuadamente atendidas. Entonces se llega al punto en el que en Guatemala pues llevamos poco más de un mes, digamos, mes y tanto, en que se ponen las medidas más estrictas. Y es importante mencionar que en esta etapa aún estamos en lo que se conoce como la fase de aceleración, es decir, que no hemos alcanzado el pico de contagios. Lo que nosotros presentamos justamente hace poco tiempo, la semana pasada, el 28 de abril, fue un análisis de la respuesta de otros países. Y básicamente encontramos que los países que empezaron con el tema de la pandemia, pues ya están en este momento que pasaron, digamos, ese pico y les ha permitido empezar a abrir su economía. Pero es muy importante mencionar que lo están haciendo con protocolos de mucha cautela porque existe la probabilidad de que hayan rebrotes. La experiencia es que los países que han sido exitosos en evitar estos nuevos brotes han hecho los procesos de apertura cuando ya van en la parte de descenso después de que se ha sobrepasado el pico. Guatemala aún sigue en la parte de que sigue el pico creciendo, no se ha alcanzado el pico, estamos en fase de aceleración. Ahora bien, licenciado Casasola, ¿han sido las medidas del país, del presidente Alejandro Yamatei, las adecuadas? Ya lo mencionaba el licenciado Labarrera, que hemos adoptado prácticamente una especie de modelo de supresión, ¿no? De medidas un poco más estrictas, lo cual tiene un efecto pues en la economía. Pero ¿cuál es su opinión al respecto? ¿Han sido las medidas adecuadas? Bueno, creo que en un inicio había demasiada incertidumbre en cuanto al alcance que podía tener el nivel de contagios si no se hacía nada. O sea, era un escenario, según Imperial College, de más de 300,000 personas contagiadas, más de 56,000 personas fallecidas, algo que fácilmente rebasaba nuestro sistema de salud, que tiene menos de una cama y menos de un doctor por cada 1,000 habitantes. Entonces, de alguna manera lo que se buscó era asegurar cierto tiempo en lo que se fortalecía la capacidad sanitaria. En cuestión de un mes se construyeron casi 700 camas que pudieron dedicarse para atender a las personas infectadas de este virus. Y de alguna manera creo que el principal problema o el principal desafío es en los tiempos. Por su naturaleza, las medidas de confinamiento fueron relativamente rápidas de implementarse. Como bien lo compartía Jorge, estamos hablando de medidas de inclusive desde enero, donde ya se empezaron a realizar algunas acciones, pero las más fuertes se implementaron a mediados de marzo, ya con el detenimiento de muchas actividades económicas. Creo que ahí está el desafío, porque si nos damos cuenta, a mediados de marzo se realizó la ampliación presupuestaria, pero hasta ahora el Ministerio de Finanzas ha trasladado los recursos para que tanto el Ministerio de Desarrollo Social como el Crédito Hipotecario Nacional empiecen a ejecutar esos casi 11,000 millones de quetzales que tienen para tres propósitos. Uno, darle capital de trabajo a las pymes. Dos, mantener o conservar el empleo a través de dar un subsidio de 75 quetzales a personas que han recibido una suspensión de contratos. Y tres, un bono de 1,000 quetzales a familias que se encuentran en condiciones vulnerables. Estamos hablando casi de un mes de desfase. Entonces creo que ahí es donde empiezan los desafíos, que no hemos logrado ir acoplando a un mismo tiempo, a un mismo ritmo, las medidas sanitarias de las medidas de ir atenuando el impacto económico. Algo que sin duda alguna a todos los que están en casa les ha afectado, desespera, pero dada nuestra realidad en las finanzas públicas y nuestra realidad en la gestión pública, inclusive es un tiempo récord haber tardado un mes en hacer funcionar un programa totalmente nuevo. Sin embargo, creo que por ahí vienen los desafíos, que desde un inicio no se logró arrancar al mismo tiempo con tanto medidas económicas y medidas de contención y confinamiento, y al haber este desfase,
es donde ya empezamos a tener en muchos grupos poblacionales esta necesidad de salir a la calle a generar ingresos, a pesar de que todavía tenemos pues, muchas medidas de confinamiento vigentes. Ahora, licenciado Labarrera, si hablamos de Guatemala en el contexto regional, las afectaciones a la economía en torno a exportaciones, importaciones, digamos, ¿cómo sobrellevar esto cuando nuestros vecinos, digamos, están manejando los tiempos quizá distinto a como lo está manejando Guatemala? Y le pongo un ejemplo. Recién acaba de terminar la cadena del presidente Nayib Bukele en El Salvador, y en San Salvador el cordón sanitario en la capital se termina el 20 de mayo. O sea, ellos 2 semanas más van a estar en cuarentena y confinamiento total. El Salvador es un importante socio comercial guatemalteco. México ya dijeron que el 8 de mayo alcanzan el pico de la curva y empieza el descenso. Estados Unidos paralizado, algunos estados reabriendo paulatinamente. O sea, nuestros principales socios están manejando distintos tiempos, distintos escenarios. ¿Cómo puede hacer Guatemala para empezar a abrir paulatinamente su economía? ¿Y qué efecto tiene el que nuestros principales socios estén viendo otros escenarios y no precisamente empatados los tiempos con Guatemala? Sí, bueno, mire, el tema de los tiempos definitivamente no va a haber coincidencia porque estos responden en definitiva al comportamiento de la epidemia en cada país, ¿ya? Recordemos que, digamos, la llegada del virus ha sido en distintos momentos en los distintos países y las medidas tomadas y la efectividad de las mismas también ha variado. Entonces, digamos que es una variable que no podemos controlar. O sea, cómo se va a comportar el virus en otros países está fuera de nuestro control. Definitivamente ya estamos afectados, incluyendo con lo que pasó en Europa, que también tenemos comercio con ellos. Por ejemplo, si queremos exportar el tema de flores o algo así, eso ya está afectado, digamos, a pesar de que ya ellos pasó mucho antes, digamos, el tema del pico y todo lo que estamos hablando de la parte epidemiológica. Entonces, en realidad, las decisiones, tal vez un tema clave, digamos, que hemos visto al analizar otros países, es que las decisiones y las respuestas que debe dar cada país son respuestas que tienen que responder al contexto, las capacidades y el comportamiento del virus en cada uno de los países. Es decir, no podemos aplicar una respuesta talla única. Eso es una cosa clarísima. Y por lo tanto, las decisiones en Guatemala digamos, de cuándo ir flexibilizando ciertas medidas dependen de que haya una adecuada coordinación entre los resultados que se van viendo de la epidemia en el país y el comportamiento de los agentes económicos. Entonces, en síntesis, digamos que lo que es fundamental es poder ir analizando la efectividad, digamos, de las distintas medidas. Lamentablemente, esto es un tema que no solo nosotros, sino en el mundo se está haciendo a prueba y error. Claro, con las diferencias que puedan haber en los países en sus capacidades y experiencia con este tipo de situaciones. Por ejemplo, los países del Asia, pues ellos han tenido ya experiencias anteriores con otras versiones del coronavirus que les permitió estar preparados para, por ejemplo, detectar con pruebas mucho más masivas, poder aislar los casos y utilización de tecnología, y eso les permitió no, digamos, complicar tanto su economía. Guatemala no tenía esa posibilidad. Entonces, en Guatemala es fundamental que ser muy cautelosos en cualquier medida, y recordemos que lo que nosotros vemos que se reporta de casos actualmente es lo que pasó hace un par de semanas, o sea, son los contagios de hace un par de semanas, porque una buena parte, digamos, de las personas que están contagiando son presintomáticas o asintomáticas. Por lo tanto, lo más recomendable es
que las decisiones económicas se tomen en conjunto con, en este caso, las personas del Ministerio de Salud que están liderando el análisis de la epidemia en Guatemala, y recordar que Guatemala no está haciendo la cantidad de pruebas solo a las personas que tienen síntomas, y por lo tanto los datos oficiales subestiman la cantidad real de contagios que hay en el país. Entonces, con mayor razón, se debe ser muy cuidadoso y establecer protocolos muy estrictos con seguimientos adecuados para asegurar que no tengamos un descontrol y que eso nos obligue a que lo que querramos, por querer digamos, flexibilizar medidas ahora, más adelante tengamos que retroceder otra vez a una situación como la que estamos ahora, ¿ya? Entonces, se tiene que ir paso a paso, pero midiendo ambos aspectos. Ahora bien, licenciado Casasola, ¿qué medidas se pueden tomar también para apoyar un poco al tema de la economía informal, que sabemos que forma una gran parte de la economía guatemalteca? Y la otra duda que surge es si la economía formal pues también está en riesgo en esta crisis. Bueno, creo que en ambos casos es muy importante el manejo de expectativas. Algo que a veces se dice fácil, pero en la práctica es complicado en cuanto a dar certeza de que se van a poner en marcha la mayor cantidad de programas posibles para atenuar un impacto económico. Entonces, de alguna manera, tanto para sectores formales e informales, considero que es clave la ejecución de estos programas de ayuda. Recordemos que aunque fueron aprobados a mediados de marzo, va a ser hasta en mayo que vamos a ver la mayoría de ellos puestos en marcha, puestos en implementación, en donde pues primero hay que tener mucha precaución en cuanto a evitar aglomeración de personas innecesarias, a ejecutar estos programas de ayuda, que estamos hablando de 8.000 millones de quetzales distribuidos en Capital Semilla, en apoyo a trabajadores que han visto suspendidos sus contratos de trabajo y a familias vulnerables con un pago de 1.000 quetzales. Y segundo, algo muy desafiante que tenemos como país, y es cómo asegurar que la ayuda va a llegar a los más necesitados, cómo asegurar que no vamos a duplicar esfuerzos y cómo asegurar que no vamos a excluir a grupos poblacionales vulnerables. Sin duda alguna, en el plazo inmediato, el diseño de estos programas lo que busca es atenuar el impacto, pero de alguna forma empieza a darle un respiro tanto al sector formal como informal. Del lado del sector formal existe cierta facilidad de ubicar a estas empresas, porque de alguna manera pues tienen registros tributarios, registros a nivel de IX, y de alguna forma pudiera ser un poco más sencillo evaluar, ¿verdad?, diferentes programas que tengan que ver con seguir dando apoyos en cuanto a facilitar, por ejemplo, trámites, procesos, asignar algún apoyo de Capital Semilla, etcétera, etcétera. Pero del lado de la actividad informal es un poco más complejo porque no tenemos registros, y por ahí creo que un poco los primeros pasos que se pueden empezar es asegurar a que se les dota de los insumos y de la capacitación necesaria a muchos vendedores, a muchos lugares donde hay actividad económica informal, de los implementos necesarios para poder de alguna manera reactivar o retomar actividades económicas, manteniendo y respetando ciertos estándares de distanciamiento. Entonces, creo que a medida de que se logre una combinación entre ese tipo de esfuerzos, ya se podrá empezar a recuperar la confianza, sabiendo que este va a ser un esfuerzo de largo aliento, que va a requerir seguir pensando en nuevas medidas para, de alguna forma, orientar las expectativas, recuperar la confianza económica y reducir la incertidumbre. Ya una vez se empiecen a etapas de menos confinamiento, también el pensar en cómo ubicar a Guatemala para tener alguna inversión va a ser muy importante ponerlo sobre la mesa. Para finalizar, licenciado Barreda, ya nos quedan pocos minutos. ¿Cuál pudiese ser una recomendación para un país en donde, digamos, la afectación a los negocios que tienen que ver con la hotelería, todo este sector del país que esperaba con ansias la Semana Santa, porque es esa temporada del año cuando logran generar su mayor punto de productividad? ¿Cómo hacerle frente a ese sector
turístico que, digamos, está muy relacionado a que la gente va a tener pavor subirse a un avión e ir a otro país por los meses que vengan. ¿Qué sugeriría usted? Bueno, la verdad que esa es una pregunta muy compleja todavía. Yo creo que no hay una respuesta clara en este momento. En este momento, pues básicamente lo único que están aplicando otros países es un apoyo para que, digamos, este tipo de sectores más afectados directamente por las medidas que toma el gobierno de distanciamiento social, están recibiendo algunos tipos de subsidios para que subsistan, digamos, hasta que se empiece a abrir la economía nuevamente, ¿verdad? En Guatemala no es el caso, digamos, no hemos visto que, como se decía anteriormente, en general no tenemos los recursos para poder apoyar a todos los sectores que necesitan una forma, digamos, de subsistencia. Por lo tanto, va a haber que buscar maneras creativas de reinventarse, ¿verdad? Digamos que la nueva normalidad tendrá que ser algo totalmente distinto a la manera en que hemos funcionado ahora, y una buena parte tendrá que ver con pues esa innovación para este tipo de casos. Está, digamos, hablándose las líneas aéreas que usted mencionaba, ¿verdad? Pues están ya pensando en protocolos para operar con una forma en la que puedan, digamos, funcionar aplicando medidas por algún tiempo de distanciamiento social, lo mismo que restaurantes, en los cuales en una versión de apertura, incluso los países que ya están abriendo, pues tienen que hacerlo dejando mesas de por medio, etcétera. Entonces, digamos que está muy difícil ahora visualizar cuál va a ser, digamos, el equilibrio al que se va a llegar, pero definitivamente va a depender en buena medida de la innovación que puedan tener los empresarios de esos sectores. Bueno, pues muchas gracias a David Casasola y Jorge Labarrera por haber estado con nosotros acá en A las 8:45. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, sin lugar a dudas, María Inés, el reto vaya que no es nada minúsculo, es titánico, porque estamos hablando que todos estos programas de ayuda tienen una temporalidad de 3 meses. La tarea será ver cómo después de esos 3 meses, pues entre todos sacar adelante el país, ¿no? Así es, Mario, y reinventarse, que es algo que también todos los especialistas han mencionado, ¿no? Reinventar la economía y la forma en la que vivíamos también. Y seguramente habrá que echar mano de la creatividad, porque digamos hay actividades económicas que sí o sí van a tener que replantearse su modelo, replantearse la forma de cómo llegarle a su clientela. Otros que morirán y tendrán que rehacer otra cosa, pero definitivamente no estábamos preparados para esta situación, pero habrá que salir de ella, ¿no? Así es, y nadie, como tú dices, nadie en el mundo estaba preparado para vivir pues una cuestión así que todos estamos a prueba y error. Por supuesto. Bueno, 10 de la noche con 2 minutos, hacemos una breve pausa y ya volvemos para hablar con el Procurador de los Derechos Humanos, Jordán Rodas.